Bueno, hola, acá arrancamos el video de la clase del martes 11 de mayo. El 11 de mayo vimos temas relacionados con la materia de redes, en particular el modelo de redes, modelo de referencia OSI. Esta imagen ya la habíamos visto en alguna otra presentación, ambos dibujos. Ahora vamos a ver qué es esto del modelo de referencia OSI, que ya algunas cosas les había comentado. Era una forma de encarar la complejidad de los protocolos de red, los dispositivos que intervienen en las telecomunicaciones y la existencia de varios protocolos intervinientes en una misma transferencia de información. Dada esa complejidad, que conviven muchos protocolos en una misma transferencia de información, en un mismo servicio que utiliza una red de datos, como la red de Internet, se estableció este modelo de referencia, que es un modelo teórico. OSI viene del inglés Open System Interconnection. Y lo que propone es un modelo teórico que divide en 7 capas el stack de protocolos que intervienen en las redes de datos. Cuando hablamos de stack de protocolos, nos referimos a una pila de protocolos. Ahora vamos a ver más adelante por qué esa analogía con una pila de protocolos. En una red de datos conviven muchos protocolos. Existen servicios que requieren protocolos específicos y protocolos que son utilizados por más de un servicio. Hay protocolos para establecer conexiones punto a punto y otros para transportar por tramos. ¿Qué significa esto? Nosotros habíamos mencionado que en Internet conviven varios servicios. Por ejemplo, un servicio es la navegación web. Otro servicio es el envío y recepción de correo electrónico, emails. Existen servicios para transferencia de archivos, servicios para streaming de video, para llamadas, lo que es voz sobre IP. Por ejemplo, cuando utilizamos WhatsApp o Facebook para establecer una comunicación. Ahí estamos usando la red de datos para hablar sin intervenir con la red de telefonía. Bueno, esa comunicación se hace a través de un servicio que se llama voz sobre IP, VoIP. Bueno, eso es uno de los tantos servicios que conviven dentro de Internet. Entonces, para el ejemplo de la clase del martes pasado, usamos de todos esos servicios uno simple, que es una consulta a una página web. En una simple consulta a una página web, ¿cuántos protocolos pueden intervenir? ¿Existe más de un protocolo? Bueno, vamos a verlo. Para el ejemplo, usé dos máquinas, armé una red LAN con dos máquinas conectadas a través de un cable UTP. Yo les había comentado que lo mínimo, cuando queremos hablar de redes, lo mínimo que puede existir es la conexión entre dos dispositivos. También yo les comentaba que para conectar dos computadoras solo necesitamos un cable. Con un cable alcanza para conectar dos máquinas. Si quisiéramos conectar una tercera, bueno, ahí ya vamos a necesitar un dispositivo como ser un hub o un switch para poder realizar esa conexión. Pero con dos máquinas basta con un cable. Entonces, una de las máquinas va a actuar de servidor y la otra va a actuar de cliente. Recuerden que el servicio web, el servicio de consultas de página web, la navegación web, es un servicio de tipo cliente-servidor.
una de las máquinas va a ser el servidor y la otra va a ser el cliente. La máquina de servidor va a tener corriendo el servidor Apache, que también se lo había mostrado. Es un servidor web. Y la otra máquina va a hacer una consulta a una página que está alojada acá en el servidor. Fíjense en acá, yo saqué una foto de cuando conecté las dos máquinas. Ven, simplemente están unidas por un cable. Este cable es un cable UTP. El cable UTP adentro lleva 8 cables. O sea, 4 pares. 4 pares, en total 8 cables. Los conectores en las puntas son conectores de tipo RJ45. Este es un cable que ya viene así armado, pero tranquilamente se pueden armar. O sea, este está comprado, ya viene sellado, pero estos cables se pueden armar con una pinza. Bien. Dijimos que teníamos dos máquinas unidas por un cable UTP con fichas RJ45. En uno de los extremos, una de las máquinas, va a ser el cliente. El cliente va a consultar una página web. ¿Cuál es la página web? Esta que está acá, condb.php. ¿Dónde va a estar alojada? En la otra máquina. Las máquinas, para poder establecer una conexión más allá del cable, necesito especificarle una dirección IP. ¿Sí? Con unirlas con el cable alcanza para que se vean a nivel eléctrico. ¿Sí? Las señales que salen de una placa de red y viajan hacia la otra, no alcanza para que yo pueda hacer esta consulta. Voy a necesitar algo más. Para ese algo más, como estamos hablando de una red de datos de tipo IP, de una red de datos TCP/IP, vamos a necesitar configurar una dirección IP a cada una de las máquinas. La máquina que es cliente, configuré la dirección 192.168.1.3. Estos 4 números que están acá, que conforman una dirección IP, ya los vamos a ver más adelante cómo se arman. Que no es indistinto la forma y que yo acá no puedo poner cualquier número, ¿no? Hay una forma preestablecida de armar las direcciones IP. En este caso usé esta. Estos 3 números, después lo vamos a ver más adelante, estos 3 números permanecen iguales y solo voy variando el último. De esa manera voy a poder tener una red con 255 elementos. ¿Por qué 255 elementos? Porque este número lo puedo variar a partir del 1 al 254. Del 1 al 254 son 255 elementos. Si yo quisiera armar una red LAN con 254 hosts, al primero le pondría 192.168.1.1, al siguiente 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 7, hasta el 254. Y ahí tendría 254 direcciones IP dentro de esta red, sin variar estos primeros 3 números. Que eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, solo retengan esto. Estos 3 números los dejo iguales y solo varío el del final. Entonces, esta va a ser la máquina cliente. La máquina servidor también tiene que tener una dirección IP configurada. En este caso, fíjense en lo que les comentaba recién. Dejé los 3 primeros números iguales y solo varié el último. El cliente era la que finalizaba en 3, el servidor es la que finaliza en 2. Por eso, el cliente va a consultar la 192.168.1.2, que es donde está corriendo el servidor web. En la máquina servidor, aparte de tener el Apache corriendo, también voy a dejar, ¿se acuerdan el programa el Wireshark? Que era un capturador de tráfico, para poder ver qué es lo que pasa cuando el cliente hace la petición
a la página ConDB. Vamos a ver qué protocolos intervienen en esa comunicación para que el cliente pueda obtener información desde el servidor. Esto sería ampliado, un resumen de qué fue lo que capturó el programa el Wireshark, que es el capturador de tráfico. El capturador de tráfico encontró una pila de protocolos, un stack de protocolos. Fíjense, encontró el protocolo Ethernet, encontró el protocolo IP, que es Internet Protocol, encontró el protocolo TCP, Transmission Control Protocol, y después encontró información del protocolo HTTP, que es el que usamos para armar las páginas HTML. Ahora vamos a ver cómo es esto, qué significa todo esto que tenemos acá. Además, el Wireshark no detectó un solo paquete de información, un solo frame de información. ¿Por qué? Porque la información en las redes de datos va a ir fragmentada. El contenido que devuelve el servidor, por más chico que sea, no va a ir en un solo frame de datos, no va a ir en un solo paquete de datos, va a ir fragmentado. Para el ejemplo de esta simple navegación entre una máquina y un servidor enfrentadas por un cable, donde no están conectadas a internet, simplemente la única conexión que hay es esa del cable, se detectaron por lo menos 14 frames. La información viajó fragmentada en 14 partes. Ahora vamos a ver qué significa eso de las 14 partes. Analicemos un frame en particular. Fíjense. Acá teníamos el frame 12, 13 y 14. Hay empezando desde el frame 1, ¿sí? Y terminando en el frame 14. Ahora vamos a analizar este en particular, el 14. Pero recuerden que hay 13 anteriores. En el 14, el Wireshark detectó el protocolo TCP, el protocolo IP, el protocolo Ethernet y el protocolo HTTP. Según el modelo de referencia que proponíamos para poder separar esto, que así a simple vista es bastante complejo, propone separarlo por capas. Esa separación de capa por capas va a estar relacionado a ciertas características. Por ejemplo, todos los protocolos que entren dentro de la capa 2 van a compartir o van a tener propósitos, van a tener características similares. Los que estén en la 3, lo mismo, los que estén en la 4. Para el ejemplo que estamos haciendo de la navegación web, por ejemplo, el protocolo TCP, el modelo de referencia OSI, lo sitúa en la capa número 4, que es la capa de transporte. En la capa de transporte, aparte de estar el TCP, también otros protocolos caerían dentro de la explicación de las características de la capa 4, por ejemplo el UDP, el SSL o el TLS. Todos estos son ejemplos de protocolos que por sus características el modelo de referencia OSI los sitúa en una capa 4. ¿Está bien? El modelo de referencia OSI no es un protocolo, es una manera de separarlos
para poder realizar más fácilmente su análisis. El Wireshark detectó que en esa transferencia de información que estamos haciendo interviene también, aparte del TCP, el protocolo IP. Este que dice Internet Protocol es el protocolo IP. Y según el modelo de referencia OSI, estaría ubicado en la capa 3. Para este ejemplo, solo se usa el IP. Pero dentro de la capa 3 existen otros protocolos que caen ahí por su funcionalidad, por las características que comparten. Por eso el modelo de referencia lo sitúa en la capa número 3. También se detectó contenido del protocolo Ethernet, este que está acá, Ethernet. Ethernet, seguimos la línea verde, el modelo de referencia OSI lo sitúa en la capa 2, la capa de enlace de datos. Fíjense en lo mismo que lo anterior, dentro de la capa de enlace de datos, aparte de Ethernet, el modelo de referencia OSI sitúa otros cuantos protocolos más. Y después, el modelo este sitúa desde lo más básico, lo más elemental, que serían las características de hardware. Por eso acá hay un dibujo de un cable. Ven este que está acá, sería un cable UTP con el conector RJ45. Este sería la forma, el método físico que utilicé para conectar las dos máquinas. Las conecté a través de un cable UTP. Y este que está acá es un conector de fibra óptica. Todas las características de los cables, de los parámetros eléctricos que va a manejar el cable UTP y de los parámetros ópticos que va a manejar la fibra óptica, todas esas definiciones, el modelo de referencia OSI dice que se encuentran dentro de lo que sería la capa 1, la capa física. Si yo tengo que explicar los elementos que intervienen en el ejemplo que estamos haciendo, si explico todo lo relacionado al cable, voy a estar explicando algo que según el modelo de referencia OSI se encuentra en la capa número 1, cuando describo el cable y sus parámetros eléctricos, su forma. Cuando explicaba esto que el UTP adentro tiene 8 cables, cómo son las conexiones de los pines, todo eso estaría, toda esa explicación, todo ese protocolo, toda esa norma que rige eso está dentro de la capa número 1. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 protocolos. Tenemos una pila de protocolos. Después, más adelante, vamos a ver que a esto le llamamos encapsulamiento. Es decir, un protocolo va metido dentro de otro. Hablando desde el más básico, que esto sería la secuencia de unos y ceros a nivel, si es fibra óptica sería óptico, ausencia de luz o alguna frecuencia en particular. Y si estamos hablando de parámetros eléctricos, serán niveles de tensión para definir cuál es el 1 y cuál es el 0. Eso en sí mismo define un protocolo, un conjunto de reglas. Bueno, dentro de esa secuencia de unos y ceros, ahí metido adentro va a estar, en este caso del ejemplo, el protocolo Ethernet. El protocolo Ethernet sirve por tramos, es decir, si yo, en este caso, están las dos máquinas conectadas por un cable, pero si estuvieran conectadas a través de un switch, o un router, o un hub, el Ethernet va a ser desde la máquina hasta el switch. Ahí muere el Ethernet. Después podría pasar, ¿no?, que ese switch esté conectado también por Ethernet a otro switch más o a otra máquina.
pero el Ethernet va a viajar así por tramos. Serían las dos caras enfrentadas. Ahí muere el protocolo Ethernet, hasta que vuelva a aparecer en otro extremo, otra vez de un punto a otro. En cambio, el protocolo que está un poco más arriba, como ser el protocolo IP, pasa de largo. ¿Sí? En el caso de si esto fuera una navegación web, donde mi máquina está conectada a un modem router de un ICP, a un modem router, por ejemplo, de Cotesma, si es a quien yo le contrato el acceso a Internet, mi conexión a Internet va a ser hasta el modem router de Cotesma. De ahí en adelante intervendrá otro protocolo de capa 2. Por ejemplo, si cuento con una conexión de tipo ADSL. Después, pasado todos esos cables, para poder llegar hasta el servidor final donde yo quiero hacer la consulta, sí o sí voy a tener que utilizar algún protocolo que pueda pasar por todos esos dispositivos. Por ejemplo, el protocolo IP. El protocolo IP pasa el físico, el enlace de datos, y viaja hasta el servidor donde queremos hacer la consulta. Por eso nosotros apuntamos a una dirección IP. El protocolo IP se va a encargar de pasar por encima, en realidad va a ir encapsulado dentro de los protocolos que están más abajo para poder llegar hasta el extremo final, que va a ser el servidor. Y después, adentro del protocolo IP irá el protocolo TCP, que ese se va a encargar de establecer una sesión, un diálogo con el servidor. Se va a asegurar de que el servidor está activo, se va a asegurar que se ven las dos máquinas y poder establecer una sesión mientras los protocolos de más abajo van hablando. Todo eso es explicación de cómo funciona el protocolo. Estos dos siempre van en tándem. Se llama el protocolo TCP/IP. Y eso va a existir siempre, siempre en cualquier función, en cualquier servicio que estemos usando a través de Internet. Podemos estar haciendo la navegación web, podemos estar mandando un mail, podemos estar viendo Netflix. Siempre va a intervenir el TCP/IP. Y arriba del TCP/IP irá lo relacionado ya con el servicio. El ejemplo nuestro es una navegación web, es una consulta de una página. Entonces, arriba de todos estos tenemos el HTTP. Acá tenemos un poco más limpio el dibujo anterior, el protocolo Ethernet, según el modelo de referencia OSI, dice que se sitúa en la capa de enlace de datos, que sería la capa 2. El protocolo IP lo sitúa en la capa 3, el TCP en la capa 4, y en la capa, muchas veces estas dos se las pone juntas, la 6 y la 7, ahí tendremos lo relacionado ya al protocolo más cercano al usuario, más cercano a lo que es la aplicación. El HTTP, que establece esa mensajería con el servidor web, que le dice, hace un get de la página, que el servidor le contesta con un mensaje 200 OK, adelantándole que tiene el contenido que está buscando, y después procede a enviar la información. Y esa información va a ir codificada en HTML. HTML, como estamos viendo en la materia de laboratorio web. El HTML es el documento de texto plano que va codificado con etiquetas. La información de la página va codificada en HTML. Y todo lo relacionado a la mensajería entre el cliente y el servidor va con el HTTP. Entonces, en una simple navegación web, fíjense en todos los elementos que intervienen, como
esto se va complejizando, aparte de que en las redes no solo tenemos la navegación web, sino son redes multiservicio, donde conviven muchos servicios. Entonces se hace fundamental el tema de poder dividirlo esto de alguna manera, y la manera que más se utiliza es el modelo de referencia OSI, que lo divide en 7 capas. Hasta ahora vimos capturas de pantalla del tráfico entre dos máquinas enfrentadas por un cable y donde solo un cliente, o sea, la máquina que actúa como cliente, hace una consulta a una página, nada más. Esa consulta de una sola página se dividió en 14 frames y intervinieron como mínimo 4 protocolos. Bueno, ¿qué ocurre si analizamos el tráfico de la navegación web, o en particular, mejor dicho, de una máquina cualquiera, una notebook, una PC, una tablet que tengamos en nuestras casas, que está conectada a internet? Si analizamos el tráfico, van a ver que tenemos un montón de conexiones. Por más que no las veamos, en segundo plano tenemos un antivirus intentando actualizarse, el sistema operativo que también está buscando actualizaciones. Si estamos navegando en internet, las páginas por lo general nunca apuntan a un solo servidor, o sea, su contenido. Cuando ustedes están en alguna página que tiene publicidad, esa publicidad apunta a otros servidores. Por ahí tiene algún servicio que está escuchando, algún cartel que sale, algún pop-up. Bueno, todos esos son conexiones que se van abriendo y se mantienen abiertas en la máquina. Ahora después, un poquito más adelante, le voy a mostrar acá en mi máquina qué cantidad de conexiones tiene abiertas, sin necesariamente me conste que yo las haya abierto de a unas. Estos son dos comandos que se utilizan si están utilizando el sistema operativo Windows. Si usan Linux, está su comando sinónimo, digamos, su hermano comando, por decirlo de alguna manera, que en este momento no recuerdo en Linux cómo era, pero en Windows tenemos estos dos que nos ayudan cuando queremos ver cuestiones relacionadas a nuestra conexión de red. Por ejemplo, si yo quiero saber qué dirección IP tiene asignada mi máquina, puedo abrir la consola y escribir este comando, ipconfig. Abro la consola, escribo ipconfig, le doy enter y me va a devolver los datos que tenga configurado en mi máquina. Por ejemplo, cuando hice esta captura de pantalla, mi máquina tenía configurada la dirección IP 192.168.1.9. 9. Estos datos que están acá arriba es porque mi máquina tiene más adaptadores de red, ¿sí? No tiene uno solo. Pero bueno, dependiendo en sus máquinas cuántos adaptadores de red tengan, puede ser que le aparezcan más o uno solo, donde va a estar especificada cuál es la dirección IP que tiene configurada en ese momento. Perdón. Después existe otro comando, lo mismo, abro la consola y escribo netstat, aprieto enter y me va a mostrar las conexiones activas que tengo, conexiones de tipo TCP que tengo activas. En el momento que hice esta captura de pantalla, mi máquina tenía todas estas conexiones. No necesariamente significa que yo tenga abierta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bueno, que tenga 20 páginas web abiertas. Probablemente este que está acá, ven que apuntan todos a la misma dirección, sea una sola página donde el contenido de la página tiene distintas secciones y cada sección abre
una conexión distinta. Por ejemplo, si son, ya les digo, publicidades o las páginas para poder actualizarse, también mantienen una forma de refrescarse con el servidor para que la información no sea siempre la misma. Eso después lo vamos a ver cuando avancemos un poco más en la materia de laboratorio web. Bueno. Y después acá le puse una captura de pantalla de cómo hacer para configurar, o mejor dicho, cómo ver si mi máquina tiene seteada alguna dirección IP fija. Por defecto, todas las máquinas, salvo que nosotros nos metamos en la configuración, está tildada esta opción de obtener una dirección IP en forma automática. Si no, existe la posibilidad de clicar acá y nosotros escribir la dirección IP que querramos. Estos números que están acá tienen una lógica, no puedo poner cualquier cosa, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se arman las direcciones IP. Para el ejemplo de esta presentación, de esta clase, al servidor, ¿se acuerdan? Le había puesto 192.168.1.2. Después hice esto mismo en la otra máquina, pero le puse el número 3. Recuerden que no puede haber dos máquinas con la misma dirección IP. Si yo a ambas máquinas le ponía la misma dirección IP, me iba Windows, en este caso Windows 10, salta un mensaje de error diciéndome que hay un conflicto de direccionamiento, que ya existe una máquina con esa dirección. Y me advierte que si no la cambio voy a tener problemas. Bien. Ahora les voy a mostrar. Acá tengo una consola. Vamos a hacer el comando. Vamos a ampliar un poquito acá la pantalla. ipconfig. Se acuerda que yo les comentaba que era el comando que escribo y ejecuto apretando el enter para que me devuelva la información de cómo está configurada mis adaptadores de red. El adaptador de red, el sistema operativo va a crear un adaptador por cada hardware que tengamos de conectividad. Eso puede ser un adaptador físico, o sea, yo voy a tener un adaptador para el Wi-Fi y un adaptador para la placa de red, porque mi máquina tiene una placa de red. ¿Está bien? Ahora, esos serían los físicos. Y voy a tener otros virtuales porque, bueno, esta máquina también la uso para otro trabajo, donde tengo adaptadores virtuales que son para conectarme a otros equipos. Pero en sus casas deberían tener menor cantidad de adaptadores de lo que me van a aparecer ahora a mí cuando yo apriete acá Enter. De todos los adaptadores que tengo, el que está ahora activo es el Wi-Fi. ¿Sí? Si esta máquina tiene que salir, va a ir a buscar alguna conexión de red activa. En este caso, la única activa es el Wi-Fi. Y el Wi-Fi en este momento tiene esta configuración IP. Dirección de IP versión 4 es esta, 192.168.1.9. Ahora el otro comando que les comentaba era el netstat. Este comando, netstat, ahora cuando apriete Enter, va a hacer alguna funcionalidad parecida al Wireshark, en el sentido que va a ir a ver los sockets. Los sockets es la manera de programar las conexiones de red. Va a ir a investigar cuáles son los sockets que están abiertos y me va a traer información de cuáles son las conexiones activas que están en este momento en mi máquina. Va a ir armando porque va a devolverme la dirección IP o información de esa conexión. Fíjense, hay algunas que están pausadas y otras que están establecidas. Esta que está acá dice SIP send. Bueno, tiene que ver con el protocolo de lo que
esté manejando esta sección que está acá. Fíjense, 1, 2, 3, 4, tengo abiertas 5 solapas. Pero acá no tengo 5 conexiones, tengo más. ¿Está bien? Siempre vamos a tener mayor cantidad de conexiones de las que nosotros podemos ver o que abrimos en forma voluntaria. Si yo hago netstat y acá me tira 100 o 200 conexiones, bueno, es muy probable que mi máquina tenga algún virus, algún malware, algún spyware, algo que está ahí dando vuelta y me está abriendo conexiones, está mandando información a servidores non santos sin que yo me dé cuenta. Si no, si tengo un número acotado de sesiones, podríamos pensar que no está infectada la máquina. Esa es una forma también de ver si tenemos alguno de estos bichos raros que toman información de nuestra navegación o nos toma datos y bueno, los reenvía a algún servidor con propósitos desconocidos. Entonces el comando era netstat y el otro era ipconfig. Ambos dos son comandos de Windows y los tiramos en la consola y nos devuelven información de las conexiones que tenemos en ese momento. Fíjense que solo me abre lo relacionado al protocolo TCP, ¿sí? Sin mostrarme los otros que están por debajo del TCP. ¿Se acuerdan acá? Que tenemos por debajo del TCP. Y seguro, sí o sí, el protocolo IP estableció una conexión, porque mi máquina tiene una dirección IP y un servidor tiene una dirección IP. Así que abajo del TCP seguro está el IP. Y depende cómo estemos conectados a Internet, estaremos dentro de la capa 2 conectados utilizando una conexión de tipo Ethernet o esta que dice 802.11 que sería el Wi-Fi. El Wi-Fi y la conexión Ethernet a través de cable UTP, ambas dos, el modelo de referencia OSI la sitúa dentro de la capa de enlace de datos, la capa número 2. La capa número 2 está definida, sus características tales que estos protocolos caen ahí adentro, dentro de la definición de esas características. Capa 2, protocolo Ethernet. Capa 3, IP. Capa 4, protocolo TCP. Recién ahí, cuando se pusieron de acuerdo todos estos que están abajo, pueden trabajar los de arriba. ¿Sí? El protocolo HTTP no sabe, no le interesa si se estableció la conexión TCP, si la IP es correcta, si estamos conectados por cable Ethernet o por Wi-Fi. Él simplemente está acá, el browser dice quiero salir con Google, agarra y hace un get directamente de la URL. ¿Recuerdan la URL cómo era? http://www.google.com. Bueno, el HTTP agarra y hace un get de eso. Bueno, alguien que me traiga este contenido. Y ahí empiezan a trabajar los protocolos más abajo. Primero se va a hacer una consulta de DNS para saber si ese dominio es válido, si existe www.google.com. El protocolo TCP establecerá la conexión contra el servidor DNS, más que la conexión en una sesión. El protocolo de capa 3, el IP, se va a conectar con el DNS a nivel IP. El DNS responderá diciéndole si para esa URL le corresponde esta dirección IP y sin que se dé cuenta el HTTP se termina llegando hasta el servidor de Google y ahí Google responderá también armando todo este stack de protocolos. Así que
En una red de datos, recuerden, conviven y están apilados toda una serie de protocolos. Existe un modelo de referencia, un modelo teórico, que todos esos protocolos los divide por capa para poder hacer más simple su análisis, para poder explicarlos. Entonces nosotros vamos a poder hablar de que tenemos un error en capa 2. Capa 2 no se refiere a un protocolo. Capa 2 no es un protocolo. Es un lugar donde va situado ese protocolo. Entonces, si yo digo tengo un error en capa 2, depende. Si estoy conectado con un cable, será problema de Ethernet. Si estoy conectado por Wi-Fi, será problema con el 802.11, que es la norma que rige al Wi-Fi. Si tengo problema con cualquiera de esas dos, o cualquiera de estos que están acá, voy a decir que tengo un problema en la capa 2, en la capa de enlace de datos. No logro conectarme porque tengo un problema en la capa 2. Se me cortó el cable Ethernet. Si no tengo cable Ethernet, no se va a poder establecer el protocolo IP y no se va a poder establecer el TCP y mucho menos este que está acá arriba. Muy bien. Entonces, stack de protocolos, modelo de referencia OSI, lo divide en 7 capas. Bueno, hasta acá más o menos vimos la clase de el 11 de mayo. Así que los saludos y corto acá el video. Adiós.